Buenas muchachos, ¿cómo están? Venimos hoy a hablar de un tema de cálculo vectorial, que son rectas en R3, o sea, tres dimensiones. La idea es similar cuando se hacen rectas en dos dimensiones, solamente que en dos dimensiones tenemos a X y a Y. En tres dimensiones tenemos a X, Y Z. Es decir, que si damos dos puntos, cada punto de ellos tiene un componente en X, un componente en y un componente en Z, ¿cierto? Por ejemplo, que tuviéramos P1, ¿cierto? Debería tener un componente en X, un componente en Y, un componente en X, un componente en y un componente en Z. Como el punto 1, decimos X1, Y1, Z1. Y Q, pues tiene que tener un componente en X, un componente en y un componente en Z, ¿cierto? Sería P1 y P2. P1 y P2. Y eso lo podríamos llevar a a un plano cartesiano. Podemos llevar a un cartesiano donde tenemos un eje, tenemos otro eje y tenemos otro eje. Ese eje, en este caso, para nosotros sería Z, ¿cierto? Recuerden que los ejes en tres dimensiones pueden variar según el autor o el que les esté hablando. Y digamos que podríamos tener una línea que pasa, que es un poquito torcida, una línea que pasa en el espacio de cualquier manera, y esa línea podría tener un punto y podría tener otro punto, un punto que llame P o un punto que llame Q, ¿cierto? Q, donde las coordenadas de P sería X1, Y1, Z1, ¿cierto? Y las de Q sería X2, Y2, Z2, ¿cierto? Dice, y podríamos hallar un vector que se llame PQ, ¿cierto? Podríamos hallar un vector que se llame PQ. Ese vector lo podríamos hallar fácilmente restando las dos componentes, ¿cierto? Vamos a imaginarnos, vamos a imaginarnos que podríamos hallar el vector PQ, ¿cierto? Que nosotros en nuestra clase lo hemos llamado B1. Nuestro vector estaría dado por punto final. En este caso, nuestro punto final sería Q. Entonces sería la componente X2 menos X1. ¿Y se mueven en qué? Se mueven en Y, ¿cierto? Más, más, más la componente Y2 menos Y1 y se mueven en J más, más la componente en Z y se mueven en K, ¿cierto? A eso llamaríamos el vector B, o bueno, llamémoslo B solito, llamémoslo como el vector B, ¿cierto? Pero también lo podemos llamar B1. Bueno, consideramos, eh, podríamos hacer, podríamos hacer, por ejemplo, un punto dentro de esta misma recta, ¿cierto? Ahí está un poquito más delgado, un punto dentro de esta misma recta y, y lo podemos, que sea, o sea, que puede ser paralelo, ¿cierto? Paralelo a la recta, paralelo a esta recta, pero que esté dentro de ella misma. Ahí en ese punto lo podemos llamar R. Lo podemos llamar R y lo colocamos de manera genérica como un punto cualquiera X1, perdón, XY y Z, ¿cierto? Para poderlo diferenciar,
para poderlo diferenciar de, de P y de Q. Y también podríamos aclarar, ¿cierto? Que tenemos acá este vector y ese vector lo llamamos, lo llamamos B, ¿cierto? Le podemos colocar la flechita arriba para indicar que es un vector. Entonces ya tenemos tres puntos de los cuales PQ lo convertimos en un vector, ¿cierto? Donde PR es paralelo a PQ y, y PQ equivale a un vector B. Entonces PR es paralelo a B también. A partir de esto podemos decir que como es paralelo, podemos decir que PR, espera un momentico, yo cambio aquí el grosor, que PR, pero PR ¿quién? El vector, ¿cierto? El vector PR es igual a un escalar, o sea, un número que multiplica a mi vector PQ. Como son paralelos, voy a decir algo, por ejemplo, si PQ es 2, ¿cierto? Y PR es 4, entonces T valdría 2. Un ejemplo, pues, por entender qué es lo que dice ahí. Como son paralelos, hay un número que los hace iguales, ¿cierto? Hay un número que los hace iguales. Es decir, que como PQ y PR son paralelos, existe un escalar T, ¿cierto? Que los hace iguales. Pueda que vayan en la misma dirección o pueda que vayan en dirección contraria. Pero bueno, lo que queríamos ver en este momento, digamos que es poner un punto de referencia denominado O. Voy a ponerlo aquí de amarillo, acá, en el origen. Por eso le colocamos O. Digamos que un punto O, ¿cierto? O de origen, donde nos permita construir, ¿cierto? Nos permita construir lo siguiente. Como tenemos este OP, ¿cierto? Y tenemos este OR, nos podemos dar cuenta que ahí se da una suma de vectores, ¿cierto? Una suma de vectores. Y podríamos decir, por ejemplo, que OR, OR es el resultado de sumar AOP, AOP más PR, PR. Bueno, veámoslo gráficamente por aquí arribita, ¿cierto? Tengo a O, ¿cierto? Y aquí tengo a OP. Y seguidamente de OP tengo a PR, ¿cierto? Al sumar estos dos, al sumar estos dos, al sumar estos dos, es como si yo pusiera al otro vector acá y el otro vector acá y me diera como resultado este vector. Me quedó un poquito torcido. Y este vector sería OR, ¿cierto? OR. Entonces, a eso es lo que nos denominamos suma de vectores por el método del paralelogramo. Entonces, en ese orden de ideas, OR simboliza a la suma de OP más PR, ¿cierto? De lo cual podríamos decir lo siguiente, ¿cierto? Decir lo siguiente. Bueno, de lo cual podemos decir lo siguiente, que OR es igual a OP más PR, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a cambiar todo eso. Voy a borrar aquí, voy a borrar acá para que nos permita trabajar sin tener que borrar nuestro plan. Ah, ya borré, se me borró, se me borró un poquitín. Bueno, ahí está, ahí está. Entonces, empezamos diciendo acá, empezamos diciendo que, que OR, si el vector es igual a OP, ¿cierto? Más PR. Ya explicamos por qué, ¿cierto?
porque es una suma de vectores por el método del paralelogramo. Pero también yo podría decir, que según lo que he hecho anteriormente, ¿cierto? Yo podría decir que OR es igual, ¿cierto? A, es igual a OP, que lo vamos a mirar, a OP, más, a OP, más lo que habíamos dicho que valía OP, que era T por B, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, estamos diciendo que es igual a este tramo, si viene el mouse allí, a este tramo más RP o PR, que es lo mismo que T por B, y ya sabemos quién es T por B. Entonces, podríamos cambiar todo eso para decir que OR es igual, ¿cierto? ¿A quién? Como estamos comparándolo con O, vamos a hacer OP, ¿cierto? Como estamos haciendo comparando pues OR es igual a X menos cero en Y, ¿cierto? Más Y menos cero. ¿Por qué menos cero? Porque es el punto de origen, ¿cierto? Y, y este sería Z menos cero en K, ¿cierto? Lo que nos daría obviamente un vector que sería X en Y más Y en J más Z en K, ¿cierto? ¿Quién es ese? El vector OR. Ese es el vector OR. Hacemos lo mismo con el vector, ¿cierto? Estamos haciendo acá. Con el vector OP. Entonces, con el vector OP sería lo mismo, ¿cierto? Sería X sub 1 menos, cero menos cero en I más Y sub 1 menos cero en J más en J más Z sub 1 menos cero en K, lo que daría al vector X1 en Y más Y1 en J más Z1 en K, ¿cierto? Y, y ya tendríamos al vector T por B, que lo hicimos un poquitico antes, ¿cierto? Lo hicimos un poquitico antes. Entonces, entonces sería T por X2 menos X1, ¿cierto? En I más, más T por Y2 menos Y1 en J más T por Z2 menos Z1 en K. Ahí tengo a mis tres componentes, ¿cierto? A mis tres componentes que son R, O, P, que son OR, que es esto, ¿cierto? Que son OP, que es esto. Pues resumido es esto. Y tengo a T por B, que es esto, ¿cierto? Entonces, vamos a repasar. De aquí a aquí es OP, ¿cierto? Y se está ligando con el punto de origen, entonces se desaparecen las componentes y todo, solamente me queda X1, Y1, Z1. Y de acá a acá es OR, como son componentes genéricas, me queda X, Y, Z. Voy a ahorrar. Bueno, en ese orden de ideas, vamos eh, a sustituir en la ecuación vectorial, ¿cierto? Para que construyamos lo que queremos hacer. O
R igual, ¿cierto? A OP más T por B. Ok, vamos ahí. Entonces, habíamos dicho que, que OR era X en Y más Y en J más Z en K, ¿cierto? Y habíamos dicho que, que OP era X1 en Y más Y1 en J más Z1 en K. Pero que a eso le vamos a sumar este T por B, que es T por X2 menos X1 en Y más T por Y2 menos Y1 en J más T por Z2 menos Z1 en K, ¿cierto? Podemos ver que se puede sacar factor común a la T, ¿cierto? Entonces ahí construimos nuestra ecuación, reemplazando nuestra ecuación vectorial y las podemos organizar por componentes, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que X o XY, ¿cierto? X es igual, ¿cierto? A una componente en esta que es X1 más, más T por X2 menos X1. Lo mismo puede ser con Y. Y es igual a Y1 más T por Y2 menos Y1. Y por último, Z. Z es igual a Z1 más T por Z2 menos Z1. ¿Cierto? Entonces, ahí hay unas componentes. Esas componentes se llaman las ecuaciones paramétricas de la recta, ¿cierto? Entonces ahí deducimos las ecuaciones paramétricas, ¿cierto? Bueno, si un punto R está sobre la recta L, estas ecuaciones, al igual que las vectoriales, se satisfacen para algún valor t. Ahora, si las ecuaciones paramétricas reemplazamos a t, nos da, ¿qué nos da? Yo lo voy a colocar por acá. Nos da, pues si despejamos a t, t igual, ¿cierto? A x menos x sub 1 sobre x2 menos x1, ¿cierto? Eso es para x. Despejamos a t para y menos y1 sobre y2 menos y1. Y para z sería z menos z1 sobre z2 menos z1. Entonces, ¿qué tenemos ahí o qué acabamos de deducir? Acabamos de deducir las ecuaciones paramétricas de la recta, ¿cierto? Y de las ecuaciones paramétricas de la recta estamos hallando unas ecuaciones simétricas que nos permiten hallar a t, ¿cierto? Hallar a t. Entonces, despejando a t, ¿cierto? Entonces, para concluir esta primera parte, yo puedo decir, por ejemplo, que mis ecuaciones simétricas son x menos x1 sobre x2 menos x1 igual a y menos y1 sobre y2 menos y1 igual a z menos z1 sobre z2 menos z1, ¿cierto? Y estas son las ecuaciones simétricas de la recta. Entonces yo debo saber cuándo son las ecuaciones paramétricas y cuándo son las ecuaciones simétricas de la recta, donde yo puedo decir, por ejemplo, que A es igual al denominador de esta parte en X, que B
es igual al denominador en esta parte en y que C es igual al denominador de esta parte en Z, ¿cierto? Entonces, las podría resumir mis ecuaciones paramétricas como X igual, ¿cierto? A X1 más T por A, Y igual a Y1 más T por B, y Z igual a Z1 más T por C. Bueno, en nuestro lo que queríamos con esta primera parte era definir las ecuaciones simétricas y las ecuaciones paramétricas de una recta en R3, ¿cierto? Entonces, estas son mis ecuaciones simétricas y estas son mis ecuaciones paramétricas, ¿cierto? En mis ecuaciones simétricas también podría concluir con decir que esto es X menos X1 sobre A igual a Y menos Y1 sobre B igual a Z menos Z1 sobre C, ¿cierto? Entonces, simétricas y paramétricas. Y ya más adelante las vemos con un ejercicio. Bueno, les agradezco la atención prestada en esta primera parte. Espero que sea de su fácil entendimiento y acuérdense que esto es lo que tenemos que replicar en el video.